Bueno, pues buenos días a todos los que se están enganchando al laboratorio del Foro de las Ciudades de Madrid. Buenos días, gracias por vuestra participación, gracias a los ponentes o aquellos que van a participar en la conversación hoy, y gracias también a los que os vais enganchando para escucharles y bueno, pues utilizando las herramientas adecuadas. Si queréis lanzar alguna cuestión, alguna pregunta después en la parte más de debate, pues encantados. Luego ya os contaré cómo funciona un poco el laboratorio, con quién nos acompaña, pero antes de nada le voy a dar la palabra a Lola González, que es la directora del Foro de las Ciudades de IFEMA, para que nos dé la bienvenida a este laboratorio. Lola, cuando quieras. Buenos días, se escucha bien, ¿verdad? Fenomenal. Sí. ¿Se escucha, Carlos? Sí, te vemos un poco desacoplada, pero te escuchamos bien. Seguro. Es que, bueno, perdonad. Bueno, pues como decía Carlos, soy Lola González, la directora del Foro de las Ciudades de Madrid. Ya llevamos un largo recorrido de historia con el foro y con muchos de vosotros, de vosotras, que formáis parte activa de este entorno en el que a través del diálogo intentamos compartir las mejores prácticas para la gestión y la consecución de ciudades sostenibles y muy participativas en las que la ciudadanía tenga el foco principal de todas las actuaciones y decisiones que se toman. Este primer laboratorio, Nuevos Procesos Ciudadanos para avanzar en una participación más innovadora, es el primero de los laboratorios que precederán a la celebración del Foro de las Ciudades, que tendrá lugar del 11 al 13 de junio de 2024, en el marco de una convocatoria global sobre soluciones sostenibles para la ciudad que engloba la Feria TECMA y también la Feria SRR, muy centrada en la recuperación, el reciclado y la economía circular. Todo esto lo metemos bajo un paraguas de FSMS, Soluciones para la Sostenibilidad en nuestras ciudades. De las personas que nos van a acompañar hoy, luego la presentación la hará con más detalle Carlos Martí, que es además del director de la revista Ciudad Sostenible y moderador de esta reunión en la que estamos ahora. Es además el director de contenidos del Foro de las Ciudades, y desde el principio juntos hacemos, IFEMA y Carlos, esta convocatoria con la participación activa de todas las personas que quieren sumarse a este espacio de diálogo. Cuando hablamos de los nuevos procesos ciudadanos para avanzar una participación más innovadora, pues estamos además reflexionando sobre la necesidad de cómo hay que renovar los actuales procesos de participación ciudadana, dado el desarrollo que están experimentando nuestras ciudades. Temáticas como la cohesión social y la inclusión de personas o colectivos que tienen menor acceso a la participación activa en la toma de decisiones, a nosotros nos parece particularmente importante, y es un espacio que queremos que se fomente también en el marco del Foro de las Ciudades. La brecha digital, la falta de acceso a la información, además de la desigualdad relacionada con lo socioeconómico y también a veces con aspectos culturales, pues hace que estas metodologías o participaciones más innovadoras a veces no incluyan a partes, a colectivos importantes que conforman nuestras ciudades. Yo creo que es una reflexión, creemos que es una reflexión que tenemos que incorporar, y seguro que vais a poder aportar visiones que nos ayuden a construir a través de este debate pues unas comunidades más inclusivas y habitables. Y ya sin más, agradecerles a todas las personas que además quieran seguirnos y las que después lo harán con la grabación que haremos de este foro y que distribuiremos como forma parte del ADN del foro de una manera amplia y gratuita, porque nuestro objetivo es que el conocimiento sea abierto y compartido. Agradecerles a los ponentes su participación y darles a todos la bienvenida. Muchas gracias en nombre de IFEMA Madrid. Muchísimas gracias, Lola. Ya, sí, para empezar has introducido algunas ideas muy potentes que seguramente luego aparecerán en el debate, ¿no? Simplemente añadir a lo que ha comentado Lola que el enfoque de la sexta edición del foro es transformaciones urbanas para una nueva organización social. Puede parecer un poco barroca la frase, pero tiene toda su lógica, ¿no? Como es cada 2 años el foro, nos da tiempo a diagnosticar un poco qué está pasando en las ciudades en términos generales, ¿no? Y lo que hemos detectado entre 2020 digo 2020 porque en 20 no hubo foro por la pandemia, hubo en el 21 un online,
Entonces, entre 2020 y 2023 lo que estamos detectando es que precisamente por el efecto pandemia y los fondos de recuperación, las ciudades están empezando a desarrollar un montón de proyectos. Entonces, igual que en otros pueblos anteriores y en otras convocatorias similares a la nuestra en años anteriores, se hablaba mucho de diagnóstico, de visión de futuro, de qué es lo que hay que hacer, nos hemos dado cuenta que ya no estamos en esa fase, aunque nunca hay que perderla, pero que estamos más en la fase de ejecución de proyectos. Y detectamos que están existiendo realmente transformaciones urbanas. Lo que nos queremos preguntar en esta edición es si realmente estas transformaciones están cambiando la organización social para bien, o sencillamente están siendo transformaciones del espacio físico que realmente no están teniendo un impacto social. Es un poco el enfoque que le queremos dar a la edición del 2024, que es el año que viene, dentro de un año, del 11 al 13 de junio. Entonces, en esta serie de laboratorios preparatorios hemos querido empezar precisamente por este, que habla de innovación social, de participación, de nuevas gobernanzas, porque nos parece interesante ir detectando espacios de debate y de conversación para generar el programa de lo que será el foro, ¿no? A esta misma mañana, culebreando por Twitter, un arquitecto utilizaba una frase que muchos conoceréis de Jane Jacobs, ¿no? Que dice que las ciudades tienen la capacidad de proporcionar algo para todos, solo porque y solo cuando sean creadas por todo el mundo. Es decir, creo que es una frase, como todo lo que hacía Jacobs, como muy redonda, refiriéndose al papel que tienen que jugar las personas que viven en las ciudades, al fin y al cabo, a la hora de diseñar y construir y modelar esas ciudades en las que viven. Por eso mismo, esta mañana, lo primero que he hecho también es acudir a la web que Caleidos, de José Ramón, tiene todavía activa con la información del congreso que celebrasteis en marzo en Valencia, porque a mí personalmente me pareció espectacular el plantel y el enfoque y sobre todo cómo abordabais la temática desde distintas perspectivas, ¿no? Esto de la ciudadanía como generadora de valor público, las nuevas formas de relación y de comunicación, de cómo trabajasteis también el concepto de comunicación entre administración y ciudadanía o la idea de democracia directa, ¿no? A la que se suma el tema de la transparencia, el gobierno abierto, la proximidad, la generación de espacios de convivencia, es decir, esto de la participación es mucho más complejo de lo que puede parecer desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, sois 6 ponentes de gran valor para hablar de este tema. Vais a tener 5 minutos para lanzar unas primeras ideas y luego os vamos a dar absoluta libertad, como es el estilo de nuestros laboratorios, para que entre vosotros mismos os pongáis de acuerdo o no os pongáis de acuerdo, debatáis, converséis, haced lo que queráis en ese sentido. Buscamos una conversación fresca y espontánea, ¿no? Os voy a ir presentando de uno en uno y así vamos ganando tiempo, si os parece, ¿no? Entonces, siguiendo un poco el orden que teníamos preestablecido, le voy a dar la palabra primero a José Ramón Sobrón, que es gerente de Caleidos Red, Gobernanza Local y Proximidad. Es una red formada por, corrígeme José Ramón, porque he cogido los datos de la web de unas 8 ciudades de ahora mismo en España: Valencia, Santiago de Compostela, Bilbao, Málaga, Vitoria-Gasteiz, Alicante, Getafe, San Boi de Llobregat, y trabajáis el concepto de proximidad. Y como decía antes, habéis tenido un congreso muy potente en marzo en la ciudad de Valencia. Seguramente estás con ideas muy frescas respecto al tema de la innovación social y este enfoque de proximidad, ¿no? Así que, José Ramón, cuando quieras, estos 5 minutos son para ti. Muy bien, muchas gracias Carlos, muchas gracias al Foro de las Ciudades de IFEMA, muchas gracias Lola también por invitarnos una vez más, y muchas gracias a todos los que estáis aquí asistiendo a este panel y a todos los panelistas. Como bien decías Carlos, nosotros hemos hecho un congreso hace un par de meses. Los ayuntamientos que tú has comentado, nosotros trabajamos mucho la idea de red, los ayuntamientos que tú has comentado son los que están en el día a día. Luego tenemos otro círculo con otras, ya no ayuntamientos, sino entidades locales, porque también tenemos incorporada la Diputación de Barcelona dentro de nuestra red. Y esta es un poco la primera idea que quería trasladar, ¿no? En esta lluvia de ideas me toca abrir. Voy a intentar generar algunas ideas, aportar algunas ideas, y la primera es esta, ¿no? La primera es esta. Nosotros creemos mucho en la idea de
de red, ¿no? En la idea de generar red. Red entre entidades locales, red multinivel entre diferentes niveles de la administración, red con la ciudadanía, red entre la ciudadanía. Nos parece, y este es un ejemplo muy bonito, que cuenta mucho mejor Kim Brugge que yo, al final cuando hablamos de la capacidad que tenemos para pensar, las neuronas que tenemos no son nada en sí mismo. Lo que genera esa capacidad para pensar, esa sabiduría, ese recuerdo, esa memoria, es la conexión, la sinapsis entre las neuronas. Y nosotros ahí, esta es un poco nuestra filosofía, ¿no? Cuando hablamos de nuevos procesos ciudadanos para avanzar en una participación más innovadora, yo creo que la idea de conectar y la idea de red es fundamental. Porque sinceramente, para nosotros transferir conocimiento, transferir experiencia es la base de esta innovación. Y permitidme casi en tono jocoso, ¿no? Hablamos de innovación y la innovación es absolutamente necesaria, pero no podemos estar innovando constantemente. No podemos estar innovando constantemente, porque muchas veces, lo que hace falta es ir a un sitio que está desarrollando un proyecto, mirarlo, analizarlo, diagnosticarlo y copiarlo bien y adaptarlo a nuestra realidad, por supuesto, ¿no? Combinemos esta idea de red, de conexión, de transferir conocimiento y experiencia con la idea de innovación. Segunda cuestión que quiero aportar aquí a esta mesa, para que luego nos dé un poco más de juego. Me parece que cuando hablamos de participación ciudadana deberíamos de distinguir como 3 niveles, y yo no voy a decir si es uno mejor que otro, pero sí que creo que hay como 3 niveles o 3 dimensiones, ¿no? Una es cuando hacemos procesos de participación para la ciudadanía, basados en normas, procedimientos, procesos de participación con la ciudadanía, construcción compartida, y procesos de participación desde la ciudadanía, cuando la administración se quita esa capa sacrosanta y se pone en un tono más humilde a trabajar desde la ciudadanía, ¿no? Estos 3 niveles, para, con y desde, me parece que son niveles a trabajar. Insisto, cada uno tiene su momento. Nosotros en la red Caleidos trabajamos sobre políticas, equipamientos, servicios de proximidad. Hay una propuesta que tenemos muy clara, ¿no? Una propuesta que tenemos muy clara, que es recuperar el alma de los centros cívicos, de los equipamientos de proximidad, de los centros socioculturales. En cada parte de España se llaman de una u otra manera, porque aquellos espacios que nacían hace 25 o 30 años, recordar, aquí ya está de bastante edad, o por lo menos que podemos recordar aquellos momentos, los centros cívicos eran espacios de cohesión social, eran espacios de fortalecimiento sociocomunitario y eran en aquel momento auténticos laboratorios, porque allí se juntaban los ciclos de vida, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, tercera edad, se juntaban los ciclos de vida y también otros espacios de vida, ¿no? Como eran gente inmigrante, familias, estudiantes, emprendedores. Esa mezcla que tenían nuestros centros cívicos, tenemos que recuperarla, porque ahí sí que había innovación y tenemos que recuperar esa idea, porque la sensación que tenemos, hay proyectos que están intentando recuperar aquel espacio del centro cívico como laboratorio, la sensación que tenemos, o al menos la que tengo yo, es que cada vez más se están convirtiendo en contenedores de ocio, de tiempo libre, prestadores de servicio, que está bien, que es necesario, pero en absoluto suficiente. Hay otra cuestión que me interesa cuando hablamos de participación ciudadana. Tú, Carlos, me cortas cuando quieras, ¿eh? Todavía vas bien. Venga, muy bien. Cuando hablamos de participación ciudadana, siempre pensamos en la participación de la ciudadanía, de la sociedad. Propongo, pensemos hacia adentro, ¿no? La participación en nuestras administraciones. ¿Qué canales estamos generando para que técnicos y técnicas de las administraciones locales, yo voy a hablar de las locales, que son las que conozco más, que tienen un conocimiento, una experiencia, una trayectoria de muchos años, qué canales estamos poniendo para que estas personas aporten valor desde el punto de vista de la participación? Yo pienso que una organización se desarrolla cuando las personas que la componen se desarrollan particularmente, ¿no? Entonces, vinculado a esto, hay un tema. ¿Qué canales estamos poniendo para que las personas internas de nuestra administración se desarrollen y participen y se activen y aporten valor?
Porque aquí estamos hablando de un tema tan importante como es el talento, ¿no? La gestión, atracción, retención de talento. Ahora, lo conocéis, nuestras administraciones están produciendo un relevo, muchas personas se están jubilando, se están produciendo un relevo, y la pregunta es, que lanzo aquí también, es: ¿los procedimientos que estamos generando desde nuestras administraciones son procedimientos para captar ese talento, esos nuevos perfiles adecuados a la administración del siglo XXI, una administración que tiene que ser resiliente, que tiene que ser adaptada, que tiene que ser cambiante, que tiene que ser multiforme, que tiene que ser con diferentes capacidades? ¿Estamos atrayendo ese tipo de perfiles o estamos atrayendo a unos perfiles que precisamente son los que no interesan y que son perfiles de la administración pasada, personas que vienen a, en el sentido más, digamos, más, no voy a decir peyorativo, en el sentido más extraño de la palabra, ¿no? Que vienen a buscar un puesto de trabajo, y esa es su única ambición. ¿Qué tipo de perfiles estamos atrayendo en nuestras administraciones? ¿Cuáles son los procedimientos? Cuarta idea: sabemos todos que nuestras administraciones son potentes desde el punto de vista comunicativo unidireccional. Son grandes máquinas de generar comunicación, grandes máquinas de generar marketing, grandes máquinas, en algunos casos, de generar propaganda, ¿no? Lo que necesitamos es que nuestras administraciones sean capaces de asumir diferentes roles en nuestra sociedad. El rol de tractoras de proyectos, por supuesto, pero también un rol de acompañantes y en algunos casos incluso de observadoras de proyectos, ¿no? Necesitamos que nuestras administraciones, y esta es la idea que quiero trasladar, además de comunicar, además de trasladar información, necesitamos que escuchen mucho. ¿Está al mismo nivel esa capacidad comunicativa unidireccional con esa capacidad de escucha? ¿Tenemos desde las administraciones sensores, antenas instalados en nuestra sociedad para generar políticas públicas realmente adecuadas a lo que nos demandan las necesidades, expectativas de la ciudadanía? Joserra. Perfecto. Sí. Ve perfilando. Muy bien. Y en este sentido, nosotros, como decía Carlos, hacíamos un congreso en el que hablamos del derecho a entender, del lenguaje de proximidad, y con esto acabo. Realmente, un caso muy concreto ha sido, o es, Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos siendo capaces desde las administraciones de trasladar que la Agenda 2030, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son un acuerdo abstracto a gran nivel, sino que son políticas que inciden directamente en la calidad de vida y en la cotidianidad de todos nuestros conciudadanos. ¿Estamos siendo capaces de trasladar eso? Bueno, aquí lo dejo. Alguna cuestión más iré aportando. Para abrir el debate creo que puede funcionar. Muchas cosas has planteado para abrir el debate. El chat ya está activo, nos saludan desde San José, en Uruguay, y hay una pregunta directa de José Luis Rodríguez para algo que ha comentado Joserra. Como entiendo, vosotros también veis el chat. Luego pasamos estos planteamientos que se están haciendo a la parte luego del debate y tal, y los incorporamos. Teresa, van a ser tus 5 minutos. Teresa trabaja en el equipo de Ciudades Cuidadas, que es decís que trabajáis la arquitectura, no tengo claro si sois arquitectos o algunos sí, otros no, ahora nos explicas, ¿no? Pero en todo caso, el nombre de vuestro estudio no me parece como muy adecuado, ¿no? Ciudades Cuidadas es un término que dice mucho, ¿no? Y mencionáis que queréis usar realmente la arquitectura como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas, algo que no siempre, desgraciadamente, es así, desde una perspectiva histórica incluso, ¿no? Y que desde luego la transformación, y esto me gusta muchísimo, que la transformación urbana ha de pasar por la participación activa y propositiva. Esta diferenciación entre activo y propositivo también me parece muy, muy interesante. Así que nada, Teresa, cuéntanos qué hacéis y cómo veis este tema. Pues nosotras somos un equipo de arquitectas y urbanistas y bueno, nos ha costado un poco encontrar perfiles más allá que creemos que tienen que estar, vamos, sí o sí en nuestro equipo, como son antropólogos y sociólogas, porque al final la ciudad no es una cuestión de dibujar, ¿no? Y sobre todo si hablamos de participación, es una cuestión bastante más compleja que todo eso. El nombre de Ciudades Cuidadas
ahora es un poco como, ¿no? Los cuidados son un poco como la ecología, pero en realidad surgió antes de la pandemia, que fue como, joder, ¿qué ha pasado? Qué premonitorio, un poco raro. Pero bueno, sí, nos preocupa, nos ha preocupado siempre esa falta de cuidados que detectamos en las ciudades, ¿no? Que, bueno, pues al final hay unos técnicos y hay unos políticos que toman las decisiones sobre lo que tiene que ocurrir y dónde tiene que ocurrir, y nos dejamos la parte social, y al final, efectivamente, Jane Jacobs, que tenemos tatuados todos en el corazón su nombre, pues cuando habla de ciudades habla inevitablemente de personas. Las ciudades, si no, serían edificios. Bueno, yo tengo aquí un poco de desorden en mis apuntes, ¿no? Porque, claro, el título es Nuevos procesos ciudadanos para avanzar en una participación más innovadora, y realmente a nosotras nos parece que no estamos terminando de incluir procesos participativos reales, ¿no? Al nivel que se hace en las ciudades. O sea, en muchos sitios, yo qué sé, pues por ejemplo el Plan General de Bilbao, pues ha tenido un proceso participativo de 4 años en el que han participado miles de personas, pero procesos participativos como esos realmente los cuento con esta mano. Se hacen procesos participativos más pequeñitos, como más localizados, ¿no? Y creo que estamos lejos todavía de integrar la participación en el sistema. Al final, la participación, igual que decía Miguel Anso, el alcalde de Pontevedra, hablando sobre movilidad sostenible, decía, la participación él dice, la movilidad es una decisión política, y la participación también lo es. Seguimos detectando muchísimo miedo, seguimos detectando por parte de las personas que gestionan, ¿no? Y que toman las decisiones. Hay un miedo, primero, como a perder el poder, que bueno, todos conocemos la escalera de la participación, y luego hay un miedo, no se está comunicando, seguramente los equipos de trabajo, los facilitadores, los expertos no estamos comunicando correctamente los beneficios de la participación, porque yo sigo oyendo a diario las personas que no tienen conocimientos no pueden tomar decisiones. Es que no se trata de que dibujen ellos un plan general, se trata de otra cosa. Y luego la palabra innovación, ¿no? Por otro lado, oía el otro día en una charla TEDx, ¿toda innovación es social? Pues no toda innovación es social. Los desafíos sociales pues son infinitamente complejos. Al final tienen que ser sostenibles, evidentemente, no solo desde el punto de vista de lo social, sino también de lo económico y lo medioambiental. Y para comprobar si está funcionando un sistema, el que sea, un nuevo proceso social, pues hay que dejar pasar tiempo, hay que asegurar que ha tenido un impacto, y además ese impacto hay que medirlo. Lo que hablábamos antes, creo que eras tú, Carlos, estabas diciendo si se pueden extrapolar, no, perdona, era José Ramón, hablando de redes, ¿no? Compartir ese conocimiento y si se pueden extrapolar cosas que han funcionado a otros sistemas. Me parece una idea maravillosa, pero al final es muy difícil comprobar y medir si el mismo sistema ha tenido el mismo impacto en sociedades diferentes. Pero bueno, eso lo dejo ahí como que sería una clave seguramente de estos nuevos procesos de innovación, ¿no? Cómo hacer esas comparaciones y cómo medir correctamente estos impactos. Luego, en lo que decías tú, Carlos, de que os parecía que ya habíamos pasado de una fase de detección a una de ejecución en las ciudades, ¿no? Pues yo estaba pensando, evidentemente la agenda urbana ya obliga, ¿no? A llevar a cabo procesos de participación. Pero estaba pensando, por ejemplo, en lo que nosotros hemos vivido en nuestra ciudad y en las de alrededor. Fondos europeos que han llegado así a cascoporro, perdón por la expresión, y además con unas fechas.
no ha habido tiempo. No ha habido tiempo casi ni de diagnosticar. Se han ejecutado un montón de cosas que no ha habido tiempo de comunicar, no ha habido tiempo de participar. La gente, no sé, está así como un poco qué ha pasado, ¿no? Y de dónde vienen estos fondos. Yo creo que es que la gente ni siquiera entiende que vienen de fondos europeos. El caso es que efectivamente las ciudades han sufrido un cambio este año pasado brutal, y lo que yo percibo es que no ha habido tiempo a participar. Las participaciones que nosotras, por ejemplo, estamos llevando a cabo tienen que ver con agenda urbana, no con los nuevos fondos europeos. Y por último, voy a soltar la perlita que me gusta siempre soltar, que, bueno, el otro día escuchaba una charla y lo decía, ¿no? La charla se titulaba, no me acuerdo, pero era algo así como: necesitamos mediadores sociales que sean millonarios. Y hablaba otra vez de la precariedad y de la importancia de dar valor. O sea, él decía una frase, ¿no?, que la tengo por aquí escrita, o sea, que es un tabú, que innovación social o participación no se puede nunca asociar a un modelo de negocio, porque es como feo, ¿no? Es como ser arquitecto y trabajar marketing, pues como que no, nos han enseñado que eso está regular. Y entonces él, para finalizar su charla, decía: el buenismo no cambia el mundo, lo cambia el valor. Se llama este chico Tadashi Takakoa. Y vuelvo a soltar eso, aunque evidentemente las cosas van mejorando. Yo creo que seguimos contando con procesos en muy poco tiempo y con un valor muy reducido. Al final, a mí me da la impresión de que lo hacen un poco por obligación y por lavar la cara de no sé qué proyecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Teresa. Fíjate que hablabas de esta conversación, de lo del valor, ¿no? Y antes mencionábamos uno de los enfoques que tuvo en el Congreso de Caleidos de Valencia, de la ciudadanía como generadora de valor público. Es decir, que el concepto de valor, a ver si luego también va apareciendo, porque me parece muy interesante, ¿no? Y muy de acuerdo contigo también, Teresa, en el hecho de que el dinero ha llegado, pero ha llegado tan rápido que todavía estamos en shock en ese sentido, ¿no? Afortunadamente, los planes de acción de muchas agendas urbanas en más de 120 ciudades están también empezando a recolocar un poquito los objetivos, ¿no? Pero es cierto que no ha habido demasiado tiempo para reflexionar primero, ¿no? Bueno, vamos con Marcos García. Marcos, un colaborador fiel del foro también. Empezaste a colaborar en el foro, colaboraste en una edición siendo el responsable del Medialab Prado, y el año pasado lo hiciste desde tu papel como experto, gestor de laboratorios de innovación social en la Fundación Madrid Más de Innovación, ¿no? En el que también estás desarrollando proyectos. Es decir, que por una cosa u otra llevas bastantes años implicados en el tema de la innovación social, la participación, sobre todo desde un espacio tan fantástico como era el Medialab Prado, ¿no? Ahí al lado del CaixaForum, ¿no? Un lugar que generó mucho conocimiento y mucha actividad, ¿no? Marcos, cuando quieras, tus 5 minutos. Muy bien. Muchísimas gracias, Carlos. Y bueno, gracias también a José Ramón y a Teresa por sus intervenciones anteriores. Y bueno, a ver, en 5 minutos. Pues siempre que pienso, o sea, que participo en algún foro en relación con las ciudades, intento plantear como una pregunta que es bastante obvia, que es cuál es el potencial, ¿no?, de las ciudades, ¿no?, como lugares de encuentro, y su potencial está sobre todo en la diversidad, en la pluralidad, ¿no?, de los mundos que se juntan ahí, de las personas, en su propia complejidad, ¿no? Y a la vez también todo eso es o sea, es como una oportunidad, pero también es un reto, ¿no? Un reto vamos a decir, de convivencia, ¿no? Y habéis citado a Jane Jacobs, que ella también celebraba precisamente, o sea, la cita que has empleado, Carlos, me parece que es muy oportuna para lo que yo creo que, vamos, lo que voy a intentar contar después, que es la capacidad, ¿no?, de la gente para la autoorganización
y para construir los entornos que de alguna manera les definen como usuarios de esos entornos, ¿no? Y en ese sentido, si no se da esa capacidad, que algunos han denominado como el derecho a la ciudad, de poder contribuir a construir, ¿no?, el entorno en el que habitamos, pues entonces hay una limitación. Y yo creo que las ciudades que hemos heredado distan mucho de esa idea, ¿no? Claramente somos usuarios de lugares que claramente están diseñados, construidos, impuestos desde otros lados, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de las instituciones, ¿no? Que también lo ha mencionado José Ramón al hablar de los centros cívicos y de su evolución de espacios de experimentación, o sea, de laboratorios, a lugares más de consumo, de recepción. Entonces, creo que sobre todo, tanto las instituciones que hemos heredado como las ciudades funcionan más bien como proveedoras de unos servicios en los que las personas son meras beneficiarias, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que son necesarios lo que llamamos laboratorios ciudadanos, que serían esos lugares. Laboratorio es eso, ¿no? Un lugar protegido del exterior, ¿no?, que funciona con unas reglas diferentes y que permite algo que no se permite en el exterior, que en este caso serían procesos de autoorganización, procesos de experimentación y de cooperación social, que yo creo que son tres características, tres potencias, no solo de las ciudades, sino de la condición humana, que no solo las instituciones que hemos heredado, no solo no las potencian, sino que las inhiben, ¿no? Inhiben nuestras, digamos, algunas de las capacidades más valiosas que tenemos, ¿no? Entonces, esos serían los laboratorios ciudadanos. Desde luego mi experiencia, como has mencionado, sobre todo se basa en el trabajo en Media Lab Prado durante muchos años, más de 15 años, pero no solo, ¿no? También en otros contextos muy diferentes, contextos a lo mejor no institucionales, como el lugar en el que trabajo ahora, que es Espacios Comunes, que es como una asociación cultural, espacio de coworking, donde también organizamos espacios de experimentación y de cooperación con otras condiciones, con otras limitaciones, pero que funcionan de manera similar. ¿Cómo proponemos, ¿no?, que funcionen estos laboratorios ciudadanos para facilitar la cooperación entre diferentes y la experimentación? Pues poniendo en contacto a personas que tengan alguna propuesta con otras que quieran ayudar a que esas propuestas se hagan realidad. Esas propuestas pueden ser proyectos de ciencia ciudadana para medir la calidad del aire de la ciudad, pueden ser herramientas de deliberación para la participación ciudadana, pueden ser proyectos culturales, pueden ser proyectos relacionados con la accesibilidad de la ciudad, proyectos vinculados a la salud comunitaria, al periodismo ciudadano, al periodismo de datos, al urbanismo, en fin. En realidad, cualquier, digamos, proyecto puede ser realizado en colaboración con otros y se va a ver enriquecido en la medida en que personas de otras disciplinas, de otros mundos, quieran contribuir a hacer esa propuesta, ¿no?, realidad, y modificarla, adaptarla también a sus propias necesidades y llevarla a su terreno, ¿no? O sea, si puede venir de repente, no sé, un educador que diga, pues esto lo podríamos trasladar al aula, ¿no? Entonces, bueno, estos serían, ¿no?, los laboratorios ciudadanos, que tienen mucho potencial en esas fases iniciales de experimentación y prototipado. Yo creo que han demostrado la capacidad que tenemos las personas de colaborar con desconocidos, con gente que no se habría encontrado de antemano, con personas no solo de especialistas en distintos campos, sino también no sé, expertos en su propia experiencia, comunidades de afectados,
también personas con distintos niveles de especialización. En la colaboración y en la experimentación no solo tiene valor, digamos, la suma de capacidades de los bagajes que cada uno trae, sino también de los deseos de aprender, ¿no? O sea, que de repente hay una carencia de un conocimiento que falta a lo mejor para implementar una parte del proyecto y los participantes aprenden a ello, ¿no? O sea, que no se trataría solo de juntar esto, ¿no? Lo que ya sabemos, sino darnos la oportunidad a aprender lo que no sabemos, ¿no? Y bueno, como decía, la experiencia de los laboratorios ciudadanos se ha extendido en muchas direcciones. Algunos ejemplos son, pues, por ejemplo, los laboratorios de innovación ciudadana de la Secretaría General Iberoamericana, muchas iniciativas en América Latina, en Portugal. Curiosamente, el espacio, digamos, la región iberoamericana, yo creo que es donde más se ha desarrollado. Y ahora, para terminar, no sé si me da tiempo. Bueno, un último apunte, Marcos. Vale, bueno, si no lo desarrollo después, porque justo a partir de la pandemia y también coincidiendo bueno, pues con Raúl, en Frena la Curva, también con Caleidos, bueno, con otra gente, empezamos a trabajar la idea de laboratorios ciudadanos distribuidos, ¿no? Intentando recoger la enseñanza, yo creo, los aprendizajes del confinamiento y de la pandemia, que tenían que ver, a mi juicio, con un momento en el que se hizo evidente la interdependencia, ¿no? A escala planetaria, y esto implicaba pensar no solo a escala urbana, sino también a escala regional, pensando en la continuidad rural-urbano, y de tal manera que se activaron como dos formas de colaboración y experimentación. Una tenía que ver con la colaboración de hiperproximidad. Muchos conocimos a nuestros vecinos, ¿no? durante la pandemia, pero al mismo tiempo también se activó una cooperación a distancia, como pudimos ver, ¿no? en Frena la Curva, que fue muy, muy potente. Entonces, los proyectos en los que estoy ahora trabajando, desde entonces, y luego ya los puedo mencionar, tienen que ver con cómo creamos esas infraestructuras a escala global, un poco como la economía de plataforma, pero para hacer un poco lo contrario que hace la economía de plataforma, que es destruir lo específico de lo local. Aquí sería al revés, para potenciar lo específico de lo local, pero también colaborando a distancia. Y ha habido varios proyectos que luego mencionaré. Vale, pues muchísimas gracias, Marco, también se ha aportado temas muy interesantes. Vamos a seguir, que luego nos tiene que dar tiempo para el debate, ¿no? Sara Romero es muchas cosas, profesora asociada a la Politécnica y tal, pero hoy está aquí como miembro de élite de UPM, el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el Desarrollo Humano, que es un espacio que prácticamente todos conocemos porque lleva años haciendo un trabajo fantástico de engranaje, de herramienta de conexión entre el mundo de la academia, la empresa, la ciudadanía, en aspectos ambientales, económicos, pero muy centrados también en la Agenda 2030, ¿no? Así que, Sara, que creo que también participaste en el foro del 2022, ¿verdad? Cuando quieras, tus 5 minutos. Pues muchísimas gracias, Carlos, y a la organización, desde luego, por la invitación de nuevo este año. Y yo quisiera enfocar mi contribución desde esos nuevos procesos, ¿no? Siguiendo el título de la sesión, nuevos procesos ciudadanos para avanzar en una participación más innovadora, pues esos nuevos procesos dentro de las propias administraciones públicas. Es decir, cómo seguir abriendo espacios de deliberación y de participación en procedimientos o en procesos ya existentes, como por ejemplo pueden ser procedimientos de licitación pública, procedimientos administrativos burocráticos, ¿no? Que sí o sí, o al menos en los próximos años, se van a seguir ejecutando para gestionar la ciudad. Esto es lo que algunas personas llaman la innovación aburrida, ¿no? Porque realmente intentar cambiar esos procedimientos que están ya muy establecidos, que son seguidos fielmente y que garantizan, en cierto modo, obviamente, ¿no? una ejecución
de los desarrollos urbanos pues no dejan de ser ciertamente aburridos, ¿no? O pueden verse así. Entonces, en este sentido, sé que esto que comento ya lo lleváis haciendo muchas de las personas que estáis aquí muchos años, ya se ha comentado o se comentará ahora después. Entonces, me encantaría conocer vuestros aprendizajes en estos años en este sentido, en cómo intentar cambiar las inercias organizativas desde dentro de las administraciones. Y el interés en comentar esta posición, esta perspectiva, es debido a un reciente estudio que hemos publicado en la Universidad Politécnica de Madrid junto con otra universidad, analizando justamente qué efectos ha tenido el desarrollo de varias sesiones de cocreación que organizamos en un proyecto con el Ayuntamiento de Madrid y otros actores, previamente al lanzamiento de una licitación pública de un gran proyecto de infraestructura verde que se lanzó en Madrid hace un par de años. Este estudio tuvo como uno de los referentes teóricos principales pues, todo el análisis del sistema burocrático que realizó Max Weber, que sin ponerme muy pesada simplemente diré que pues un sociólogo y economista alemán que desde principios del siglo XIX y XX pudiéramos decir que sigue siendo uno de los grandes estudiosos de las burocracias. Entonces, él, una de sus conclusiones fue que los sistemas burocráticos son a la vez eficientes y necesarios, pero también son rígidos y resistentes al cambio, esto ya lo sabemos. Hay, por tanto, una tensión constante e inherente entre la necesidad de estandarización y el potencial de innovación. Y para promover, decía él, la innovación y el cambio, es necesario crear nuevas estructuras y procedimientos que puedan adaptarse a las circunstancias cambiantes. Esto ya lo decía en una obra que luego se publicó póstumamente en 1921. Y todavía el reto, en gran parte podemos decir que sigue estando ahí. Entonces, los resultados del estudio que realizamos en este caso concreto en el que participamos, y por lo tanto pudimos realizar un trabajo de campo etnográfico muy cercano, muy profundo, son tímidos. Ciertamente no pudiéramos decir que hubo grandes transferencias entre esa fase previa de cocreación que añadimos al proceso de licitación 2 meses antes. Ciertamente faltó un diseño más estratégico para que esa transferencia y esa traducción entre lenguajes diferentes se produjera, pero sí encontramos oportunidad y brecha, voluntad y deseo entre los equipos municipales para ensanchar esas costuras de los procedimientos burocráticos y cambiar mínimamente las inercias organizativas para poder seguir expandiendo pues, un nuevo modo de hacer que se convirtiera, ¿no? O que ojalá próximamente se convirtiera como en ese nuevo procedimiento. Entonces, mi contribución de momento la dejo aquí, aportando que esa participación más innovadora, ¿no? Como nos apelabais con el título de la sesión, pues también puede materializarse a través de experimentaciones dentro de las estructuras institucionales que son más rígidas y que al fin y al cabo son en parte las que gestionan las ciudades, actualizando y renovando lo existente. Y aquí lo dejo de momento. Muy bien, muchísimas gracias, Sara. Lo de la innovación aburrida, yo la verdad es que nunca lo había oído, me pareció súper interesante, ¿no? Y me vienen a la cabeza ejemplos que hemos conocido desde la revista Ciudad Sostenible, sobre todo, sobre cómo desde las capas políticas de las entidades locales se lanzan ideas rompedoras y luego se estrellan precisamente contra los procesos burocráticos de los niveles técnicos, ¿no? Es decir, la visión libre y creativa del político frente a las estructuras demasiado rígidas y aburridas y burocráticas de cómo funcionan sobre todo los grandes ayuntamientos, ¿no? Que son auténticas máquinas burocráticas en muchos casos, ¿no? Bueno, seguro que vamos a ampliar por ahí en el debate. Bueno, vamos con Luis Madrid. Luis Madrid, también otro fiel compañero del foro. Nosotros siempre decimos que el Foro de las Ciudades de Madrid, a diferencia de otras convocatorias con más purpurina, pues nosotros nos gusta decir que somos una gran familia. Por eso hay muchos ponentes que participan en una edición y otra, y en laboratorios, y vamos creando un concepto que ha salido incluso aquí en el debate, que es pues, una red de conocimiento, ¿no? Más allá del titular, sino de verdad creando espacios donde se encuentre y se reencuentre gente que va evolucionando con el tiempo a la par que evolucionan las ideas, ¿no? Luis Madrid es uno de estos colaboradores, es responsable de Angarabeca y
que es una consultora especializada en innovación social y diseño estratégico, trabaja con administraciones públicas, con grupos sociales, con organizaciones, con empresas, es decir, tiene toda esa visión más holística, ¿no?, de trabajo, y sobre todo también es miembro de SANAS, que es la Asociación de Empresas de Triple Balance, con los que hicimos un laboratorio muy interesante en 2022 con los responsables del distrito de Villaverde, en Madrid. Juntamos a los responsables del distrito con una veintena de empresas de SANAS especializados en distintas disciplinas y le llamamos Desmontando Villaverde. Entonces, lo primero es que los responsables de Villaverde nos contaron lo que están haciendo y lo que les gustaría hacer. Y luego los expertos, en un debate muy abierto, muy participativo, aportaron un montón de ideas sobre cómo se podría mejorar la ciudad. La concejala del distrito estaba como alucinando, ¿no? Estaba tomando notas ahí, lo que demuestra que realmente luego las cosas son mucho más sencillas de lo que parece. Aunque es cierto que luego esas ideas hay que llevarlas a la realidad, hay que desarrollarlas, pero esa interconexión, ¿no?, entre las creatividades posibles, multidisciplinares, y tener delante al político que puede ejecutarlas es fundamental, ¿no? Aquello fue muy interesante. Nada, Luis, no te robo más tiempo, que luego a tus 5 minutos. Muchísimas gracias, Carlos. Se me escucha bien, ¿no? Sí, Vale. se te ve y se te escucha, sí. Vale, perfecto. No, lo primero es agradecer por la invitación y sobre todo agradecer al resto de ponentes y personas que estáis aquí escuchando y acompañando, que la verdad que me siento un poco en casa y un poco abrumado con tanto talento, ¿no?, en este panel. Porque por un lado os conozco a muchos y luego por otro es como, jolín, qué suerte estar aquí. A mí me gustaría hablar como de varios temas, ¿no? Como bien has dicho, Carlos, mi especialidad directamente es la innovación, ¿no?, la innovación social. Tengo varios años ya trabajando desde ese punto y lo que me ha permitido como que conocer muchos espacios de trabajo, muchos lugares, como bien dices, pues estar trabajando con la administración pública, con empresas privadas, con asociaciones, con territorios, incluso con territorios rurales que no entran directamente, de manera directa a este espacio, pero también se está generando muchísimos procesos de innovación social, innovación abierta en otros lugares, ¿no? Sí que me gustaría como hablar como de 3 claves que yo creo que sí que se han estado conversando, pero como desde el punto de vista de la innovación pura y dura, serían interesantes como remarcar, ¿no? Para que una ciudad para que una ciudad pueda avanzar en la participación, en una participación más innovadora, ¿no? O para que una ciudad sea innovadora, ¿no?, por decirlo de alguna manera, recogiendo ese concepto de valor que hablábamos antes, que es clave, ¿no? O sea, al final la innovación tiene que aportar valor, si no casi pues, al final es un juego de imaginación o de creatividad, ¿no? Yo creo que evidentemente uno de los principales valores para que se dé la innovación ciudadana tiene que ser la participación. La participación y sobre todo la escucha de los distintos, de las distintas personas y organizaciones que pertenecen o que hacen parte de esa sociedad, ¿no? Pareciera que cuando hablamos de participación, como que recurrimos siempre a las mismas organizaciones que están acostumbradas a participar y que tienen un discurso ya planteado para la participación. Pero no solo eso, hay que también como que abrirse o hacer esfuerzo por esas personas invisibles dentro de la sociedad que no participan o porque no están acostumbradas a participar o porque nunca se les ha dado la oportunidad, ¿no? Personas con diversidad funcional, personas en riesgo de exclusión, personas migrantes, ¿no? También hay voces que serían interesantes incluir a la hora de hablar en procesos participativos y para la innovación finalmente de la ciudad, ¿no? Luego, otro elemento clave también que es muy importante para los procesos de innovación y es la escucha, ¿no? Porque la gente puede participar, pero si no se escucha, ¿no? Si no hay un proceso, o sea, bueno, si no hay una cultura primero de escucha hacia la ciudadanía y luego esos cauces bien organizados y detectados de cómo procesar esa escucha, pues la gente al final no va a participar, porque si yo voy a un foro abierto de participación y doy mi opinión y me dicen muy bien, muchas gracias, hasta luego, pues olvídate que eso va a volver a ocurrir, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos también es cómo articular ese proceso de escucha dentro de esas 3 líneas de participación que planteaba José Ramón, ¿no?
para la ciudadanía, con la ciudadanía o desde la ciudadanía, ¿no? Cómo escuchar esos procesos. Y luego algo que yo creo que este panel también estáis muy acostumbrados a poner sobre la mesa, y creo que no es nada nuevo, es el prototipado, ¿no? Prototipado no solo por definir el concepto que ha salido después de la participación y el proceso de escucha, como devolución a la ciudadanía, o sea, no solo como ese artilugio que hace tangible esa participación, sino también el prototipado como esas pequeñas batallas que se van ganando a lo largo del proceso de la participación y la innovación, porque pareciera también en muchos casos que esto se dilata en el tiempo, ¿no? Y también tenemos que jugar o tenemos que trabajar con las expectativas de la ciudadanía de que no empiece un proceso de participación en enero y luego ya en diciembre, 2 años después, es cuando tenemos el resultado, porque a todo el mundo se le ha olvidado, ¿no? Entonces, el prototipo como ese artilugio de interlocución con la ciudadanía, como prueba de que estamos caminando en la misma línea, y sobre todo también como respuesta y como pequeños avances dentro de esos procesos de innovación ciudadana, ¿no? Al hilo bueno, ese es como 3 conceptitos que me gustaría como hablar como desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Y luego también poner el valor, me parece que escuchando, esto voy a intentar como improvisar, ¿no? Pero me ha parecido muy interesante el concepto de innovación aburrida y la necesidad de estandarización frente a la necesidad de innovación, y eso casi lo uno con lo que se estaba comentando antes se me ha ido, ¿no? De innovar no es necesario innovar todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como una pista que también nos puede dar el hecho de que estamos como acostumbrados, también lo que comentaba Marcos, de que las ciudades se han convertido como en espacios de ofrecer servicios para que la ciudadanía como que reciba servicios, ¿no? Quizá lo que sucede es que nos falta potenciar o trabajar en esa figura de los articuladores de la participación y la de innovación ciudadana, ¿sí? Como que esa araña que va tejiendo esos distintos proyectos que van saliendo en la ciudadanía y que va como tejiendo discursos sistémicos para que todos entendamos que estamos casi en la misma página y estamos como avanzando poco a poco. Al final el día a día nos come y por más que lo intentemos, nunca tenemos una visión sistémica de las ciudades, porque somos seres humanos y tenemos visiones como sesgadas, ¿no? Y entonces aquí pongo el valor, el papel del facilitador o la facilitación de los distintos proyectos que se pueden estar dando en las ciudades y que son necesarios, que haya alguien que los relate, haya alguien que los teja, que los cuente, para poder saber un poco el estado actual de la cuestión, ¿no? Creo que me quedo aquí para dar un poco de tiempo y seguir un poco la conversación. Fantástico, fantástico, Luis. Muchas veces a los debates de otros foros surge una visión, ¿no? Que es que innovar también se vincula con hacer cosas nuevas, cuando realmente innovar también es reinventar cosas que ya existen. Antes José Ramón mencionaba cómo los centros cívicos en su momento jugaron un papel clave y que con el tiempo fueron derivando en espacios, digamos, que no dejaron de cumplir ese papel y que hay que recuperarlos, ¿no? Es decir, la innovación también es aplicable a herramientas ya existentes, ¿no? Bueno, vamos a cerrar estas primeras intervenciones para ver si nos queda media hora de debate con Raúl Oliván, que viene del laboratorio Aragón Gobierno Abierto. Cambiamos de dimensión territorial porque es de una comunidad autónoma, pero es una ventana entre administración pública y ciudadanía. He mirado vuestra web y tenéis unas cifras. Realmente sois, porque puede haber ciudadanos y entidades. Si no he entendido mal, Raúl, en la web vuestra estructura, o sea, un ciudadano también se puede apuntar directamente y estáis en más de 5.000 entre organizaciones y entidades. Habéis hecho 103 procesos participativos y consultas públicas 300 y pico, y muchas de ellas ya directamente con entidades locales, ¿no? Es que habéis tenido un trabajo, no sé en cuántos años exactamente, pero habéis desarrollado un trabajo muy interesante
Cuéntanos, Raúl. Sí, Carlos, bueno, eso en realidad es una parte solo de nuestro trabajo, la referida concretamente a los procesos de participación ciudadana, ¿no? Pero el laboratorio se caracteriza también por impulsar procesos de innovación social e innovación pública. Mira, yo hace 25 años era activista, hace 20 años accidentalmente me hice funcionario y concretamente empecé a trabajar en la red de centros cívicos. Y como mi cabeza de activista se mete en los organigramas de la administración pública, en este caso del Ayuntamiento de Zaragoza, y me toca trabajar en la oficina de programación de toda la red de centros cívicos, que ya sabéis que Zaragoza, juntas las del País Vasco, pues bueno, seguramente es la red municipal más potente de centros cívicos para un tamaño disputado solo por Vitoria y bueno, por alguna ciudad como Pamplona, ¿no? Me parece que ahora son 20 y tantos, ¿no? Centros cívicos, una barbaridad, entre otras cosas, bueno, pues porque ha habido una trayectoria en Zaragoza muy reivindicativa de los vecinos que se ha transformado en esa red, ¿no? Y a los años tuve la suerte de poder dirigir y diseñar y fundar Zaragoza Activa en La Azucarera, una vieja fábrica de azúcar que de alguna forma definíamos como nueva generación de equipamientos municipales, una tercera, o hay quien decía que incluso la cuarta, ¿no? Después de los comunitarios, los especializados, etcétera. Con lo cual yo diseño Zaragoza Activa en el fondo como una contraposición o como una transformación, una transición de lo que es modelo de centro cívico, y casi me pego 10 años ahí y luego me voy al Gobierno de Aragón y con todo ese bagaje, también con el conocimiento y la colaboración de muchos laboratorios en Latinoamérica, con compañeros como Marcos desde Media Lab, cojo todo eso, lo meto en la Thermomix y sale de ahí ese laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, ¿vale? Entonces, como que me habéis llamado a mi tema, ¿no? El tema al que me he dedicado prácticamente 25 años, ¿no? Desde mi trayectoria de activista. Yo creo que los debates que tejemos aquí, narramos, son directamente proporcionales al nivel de desafección, de desconfianza, de brecha entre los ciudadanos y los gobiernos y las instituciones. Esto es una cosa que, bueno, pues que se ha venido agrandando en los últimos años, pero que estaba ahí, ¿no? Y que yo creo que para jugar a grande, para hacernos mayores, para madurar y dejar de hablar de cosas que, bueno, que a los grandes decisores políticos tienen a veces la tentación de parecerles residuales o marginales, que están el área de participación ciudadana o la innovación social, que parece una innovación de segunda categoría. Yo creo que es fundamental que alineemos las políticas públicas de participación e innovación social a la idea de democracia y a la idea de nuevo contrato social. Urge en nuestras sociedades vertebrar, impulsar, definir un nuevo contrato social que vuelva a interpelar emocionalmente a la ciudadanía. Y en fin, las patologías, los problemas de tener una ciudadanía desafecta son múltiples, variados y muy preocupantes, ¿no? Dedicamos miles de millones a invertir en sanidad, en educación, en pensiones o en servicios sociales, y dedicamos, sin embargo, muy poquito a trabajar, a invertir en el propio sistema operativo, que es esta democracia y que es este nuevo contrato social. Desde mi punto de vista, el nuevo contrato social básicamente se vertebra a partir de Sojes, en primer lugar, sobre la idea de un nosotros cada vez más amplio, es decir, reforzar la idea de comunidad, el sentimiento de pertenencia, la idea de quiénes somos nosotros cuando decimos nosotros, y en un segundo eje que tiene que ver con la expectativa de un futuro mejor, ¿no? La mayoría de las políticas de participación ciudadana se han orientado solo como al demos, a la idea de la gente, y bueno, y la innovación pública o la innovación social parece que ha estado a veces más vinculada también a esta idea de proveer expectativas de un futuro mejor. Dicho esto, todo esto se nos complica porque vivimos en un momento de transformación acelerada. Yo lo llamo, para simplificar, tsunami de complejidad o policrisis, una nueva generación de problemas que desbordan nuestras organizaciones y que hacen completamente ineficiente esos modelos de organización jerárquica, tradicional, piramidal, burocrática, cerrada, ¿no? Que si bien eran interesantes para algún tipo de desafíos, para problemas concretos, acotados, y siguen siendo útiles para gestionar el presupuesto o para gestionar el ejército, ¿no? Porque hace falta una cadena de mando, cada vez son más obsoletos, cada vez son más torpes, cada vez son más ineficientes frente a cuestiones como el cambio climático, las violencias machistas, la crisis de los refugiados, la obesidad infantil, la soledad no deseada de los mayores, ¿no? El nuevo catálogo de problemas al que nos enfrentamos. Y ese tsunami de complejidad se hace todavía más desbordante en el contexto de las ciudades, porque las ciudades actúan como hubs, como aceleradores de partículas de todo lo bueno, pero también de todo lo malo. Son cúmulos, grandes cúmulos de conectividad, de conflictividad social, ¿no? Y ya digo que frente a estos desafíos, pues nuestras instituciones se nos quedan cortas. Por eso, bueno, antes en centros cívicos
ya por cierto participando con Kaleidos en las primeras sesiones cuando yo estaba en centros cívicos hace 20 años, luego en Zaragoza Activa y ahora más reciente en el Lab, hasta unas semanas espero. Bueno, pues básicamente mi misión profesional, mi misión vital ha sido cómo somos capaces de transformar ese modelo de organizaciones jerárquicas tradicionales en un nuevo modelo de organizaciones en red, abiertas, ágiles, colaborativas, experimentales, digitales, ¿no? Que un poco define ese modelo de innovación hexagonal que llevo 3 años, pues de alguna forma divulgando desde que publiqué el informe para la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y que se conecta de alguna forma linkando a algunas inquietudes que enunciaba José Ramón, también con una nueva generación de profesionales, ¿no? Una nueva generación de profesionales que para entendernos responde a los roles del comunicador, el filósofo, el activador, el diseñador, el conector y el digital, ¿no? Y que bueno, pues que no se parece nada a las estructuras, a las RPTs, a las plantillas que contamos en las administraciones públicas y que por lo tanto ahí hay como un gran choque de placas tectónicas, ¿no? Desde hace 2 décadas, una sociedad cada vez más en red, cada vez más digital, generacionalmente no es nativa digital, con la topografía de la constelación en su mente, en su marco mental, en sus espacios vitales, se relaciona con, en fin, con Netflix o con Ryanair, bajo esta lógica ubicua, síncrona, ágil, responsiva, flexible y de repente choca contra la administración que es fría, que es impersonal, que es jerárquica, que es burocrática, ¿no? En ese contexto es donde los laboratorios, bueno, emergen como una idea provocadora, como dispositivos, una nueva generación de dispositivos que atesoran esas 6 virtudes, esas 6 formas virtuosas de organizar la conversación, de conectar las ideas, las personas y los equipos, que son, ya digo, ¿no? Abrir, mezclar, agilizar, experimentar, colaborar y digitalizar. Pero lo interesante de esto no es, bueno, que seamos capaces de generar una red de laboratorios que también, ahí, en fin, Marcos y yo hemos tenido pues como mucho trabajo estos últimos años, sino que en el fondo casi cualquier tipo de organización puede adquirir este código genético, este patrón, este sistema operativo que le hace actuar como un laboratorio. Es decir, esto no va tanto de crear 8 Media Labs y 3 labs por España, que no estaría mal, sino que va de que las bibliotecas, los colegios, las universidades, los ayuntamientos, las agencias de medio ambiente, las oficinas de planificación estratégica, oficinas del dato, ¿no? Ministerios, empresas públicas, fundaciones, ONG, etcétera, adquieran este código genético, esta nueva forma de hacer, esta nueva morfología, esta nueva, de alguna forma, geografía de la innovación social, para poner estas organizaciones al servicio de ese nuevo contrato social que, como venía diciendo al principio, básicamente trabaja y opera en la ampliación del rango del nosotros y en la producción de un futuro mejor, porque contrato social al final es la expectativa que tenemos de que nuestros hijos vivan mejor que nosotros y que al mismo tiempo nosotros tenemos la expectativa de vivir mejor que nuestros padres, ¿no? Con lo cual, de alguna forma hay que alinear ese contexto político que está generando patologías, que está generando problemas y que está, bueno, pues de alguna forma modificando la agenda incluso política y social en Europa en los últimos años y también particularmente en España, alinearla a las políticas de participación e innovación social, en la que los laboratorios son un cómo interesante, pero sobre todo son un punto de inspiración para inocular ese código, siguiendo un poco la retórica del hacker que utilizamos nosotros a veces como fuente de inspiración en el código fuente del conjunto de las organizaciones. Vale, Raúl, pues muchísimas gracias. Has mencionado una serie de nuevas situaciones sociales que se están produciendo en la sociedad, pero como de acelerador en las ciudades, que me recuerda mucho la idea trabajada desde el urbanismo de la intervención en tiempo real, ¿no? De cómo, si no se trabaja bien el problema de inmediato, cuando adquieres la solución, el problema ha mutado y es diferente y por lo tanto tu solución ya no sirve, ¿no? Eso se da mucho en la gestión urbana y por lo que has comentado también se está dando en no entender la evolución de los problemas sociales que tiene nuestra sociedad y por extensión nuestras ciudades, ¿no? Bueno, yo tenía un par de temas por aquí apuntados, pero no voy a comentar porque creo que ya han salido. Entonces,
Ahora, Lola, no sé si quiere hacer un apunte para cerrar esta ronda y luego ya pues nos quedan 25 minutos así para ya que vayáis pidiendo la palabra alegremente y libremente. Venga, Lola. Gracias, Carlos. La verdad es que me ha parecido muy interesante todo lo que habéis dicho. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, porque al final se trata de aterrizar teorías que estamos escuchando y que los que no estamos involucrados en la práctica real, como estáis vosotros, vosotras, pues nos parece muy alentador, ¿no? Que están aplicándose y desarrollándose con relativo éxito. El haber traído a colación pues estas reflexiones de Jacobs y la manera también de cuestionarnos cuáles son los modelos de ciudad y todo lo que os he estado escuchando sobre la participación, que es una de las cosas que a nosotros nos preocupa más de colectivos menos proclives o que a los que se les facilita menos esa participación, nos alienta a seguir, ¿verdad, Carlos?, en este camino para que podamos desarrollar un espacio de diálogo más concreto en el marco del Foro de las Ciudades ya físico el año que viene, pues que hable también de cómo estas al final metanarrativas, ¿no? No solo las narrativas individuales de las personas que se autoperciben como no incluidas o no incluibles en las decisiones políticas o de transformación de sus propios barrios y por tanto que afectan a su vida cotidiana, pues cómo se pueden llevar a cabo de verdad, más allá de los informes que leemos o de las teorías que escuchamos. Así que me ha gustado mucho escucharos y en esta segunda parte espero que sigamos aprendiendo todos de vosotros y del público. Fantástico, muchas gracias, Lola. A ver, ¿quién se anima a pedir la palabra? Que alguien rompa el fuego, por favor. Venga, Teresa. He apuntado un par de cosas que han dicho mis compañeros que me han parecido maravillosas. Lo que ha propuesto Sara, ¿no?, de la administración que participa. Es que efectivamente muchas veces en un ayuntamiento hace falta para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, no solo a nivel urbano, diferentes equipos de trabajo, ¿no?, pues, que trabajan son diferentes secciones que yo creo que muchas veces ni se conocen y al final estamos intentando hilar un proyecto, ¿no?, con un inicio concreto y un final concreto y que todas esas personas se pusieran a trabajar en equipo para pulir esos proyectos o bueno, si hablamos de pliegos es que a veces es como, madre mía, pero no se saludan ni cuando toman el café los de diferentes secciones. Me ha parecido maravilloso y me parece maravilloso porque si se integrara ese tipo de participación desde la base de la administración, se perderían muchos miedos. Y luego en cuanto, no me acuerdo quién lo ha dicho, en cuanto a los procesos de escucha, creo que ha sido Luis, los procesos de escucha, cómo hacerlos, ¿no? Porque al final muchas veces tenemos una devolución dentro de 2 años. Yo creo que un buen equipo sabe hacerlo sin esperar a la devolución. Yo he visto muchos ejemplos de eso. Quiero decir, cuando diseñas un proceso participativo utilizas varias técnicas en diferentes momentos con diferentes grupos de personas y también vas validando lo que ha salido en una sesión anterior con otro tipo de gente igual o con la misma pero preguntado de otra forma. En ese proceso hay una devolución, no es una devolución de toma, el informe, el tocho en PDF, te lo puedes descargar aquí o una presentación que se haga pública para resolver dudas. Yo creo que eso sí que se hace bastante bien. Los equipos que yo conozco y los procesos que yo he visto, hay esas microdevoluciones bastante asiduamente. Nada, eso quería decir, más o menos. Perfecto. ¿Quién quiere? ¿Puedo intervenir, Carlos? José Ramón, sí, te oímos. Sí, perfecto. Bueno, ahí creo que ha sido todo muy interesante, todo desde diferentes perspectivas, enfocando sobre mismas cuestiones, ¿no? Yo me iría a una cuestión muy básica en la que creo que estamos todos de acuerdo, o no lo sé, porque a veces debatimos sobre ella, que es cuando hablamos de procesos de participación ciudadana, no estamos hablando de algo que sea opcional, no estamos hablando de lo que sea bueno o malo, no. Los procesos de participación ciudadana son
un deber de generarlos por parte de las administraciones, son un derecho por parte de la ciudadanía y son una responsabilidad por parte de la ciudadanía también, ¿no? Y esto enlaza claramente con esa idea de cultura democrática, de entrenarnos en la cultura democrática. Estamos hablando de que las sociedades que son más, que tienen más cultura democrática, que tienen más interiorizado esto, son más empáticas, son más cohesionadas y también responden mucho mejor y mucho más hacia los imprevistos, ¿no? Me parece que cuando hablamos de participación ciudadana, y esto habría que exigírselo a nuestros líderes también, la toma de decisiones tiene que estar fundamentada en el punto de vista legal, por supuesto, pero sobre todo tienen que ser decisiones legítimas, legitimadas. Y las decisiones legitimadas se construyen a partir de procesos de construcción social. Estos son los procesos que articulan la confianza entre las sociedades, que yo pienso que esta confianza, esta generación, el trabajar sobre la confianza en nuestras comunidades es lo que nos puede salvar ante imprevistos muy radicales, ¿no? Como por ejemplo hemos tenido hace poco en la pandemia. Y finalmente, un poco también al hilo de lo que decía Teresa y también para dejar intervenir a otras personas, efectivamente, yo creo que uno de nuestros errores es que cuando generamos procesos de participación ciudadana no somos capaces de hacer una devolución adecuada de los resultados, no somos capaces. La gente no se cabrea porque le han llamado en su barrio a decir ¿cómo va a ser la plaza? ¿Cuadrada o redonda? Yo dije redonda y me la he hecho cuadrada. La gente no se cabrea por eso. La gente se cabrea porque nadie le explica por qué razón se ha hecho redonda. Responde a cuestiones técnicas, económicas, sociales, lo que sea, ¿no? Esta parte de devolución, llevamos a la gente a participar, a implicar, luego no somos capaces de cuidarla. Sí, sin duda, José Ramón. Referido a lo que comentaba Teresa, incluso lo que has ampliado tú, José Ramón, hay que recordar en cierto sentido, y en línea con lo que hablaba Sara también, que hasta hace bien poco la cultura de la transversalidad en los gobiernos locales era prácticamente inexistente. Todos sabéis que las concejalías trabajaban cada una en su corralito y que lo que hacía una concejalía no se sabía en la concejalía de al lado. Es decir, que había una falta de transferencia de conocimiento importante y que la gestión de la ciudad estaba en manos de los urbanistas, los arquitectos y los ingenieros. Esto ha sido la realidad de las ciudades hasta hace bien poco, ¿no? Y todo esto ahora, claro, choca con lo que decía Sara, ¿no? Es decir, que las necesidades participativas están como muy enfrentadas a las realidades burocráticas, ¿no? Y eso es un problema. No sé si alguien quiere ahondar en lo que acaba de comentar José Ramón sobre el hecho de que la participación genera opinión y luego la devolución de ese trabajo a veces no es suficiente bueno porque cuando la plaza es cuadrada y tú has dicho que te gusta redonda, pues te mosqueas porque la ves cuadrada, ¿no? Y dices, bueno, para esto me han llamado, ¿no? José Ramón se podría resumir así, ¿no? Es decir, para esto me han llamado cuando luego no me hacen caso, ¿no? A ver, ha pedido la palabra Raúl y luego Raúl. Perfecto. Bueno, como no hable en mi espacio del lab, ¿no? Tan apenas reivindicar que si en algo somos rigurosos y buenos es en los procesos participativos. Esos números que daba Carlos al principio no solo son talleres, jornadas de información, deliberación, pero también retorno, sino que son procesos documentadísimos, completamente transparentes, a los que se les puede seguir la trazabilidad a través de nuestra web. Y entre otras cosas contestamos cada una de las más de, 3.000, 4.000 aportaciones que habrá habido en el último año, si se ha cogido, si no, y por qué se ha cogido y si no, ¿no? O si es transaccional, porque nos parece en ese sentido importante. Pero al mismo tiempo que digo esto, también decir que bueno, el esfuerzo de los últimos 5 años del LAP ha sido en hacer de la participación una experiencia, algo divertido, algo afectivo, ¿no? Porque siguiendo un poco esa visión que proyectaba Sara, ¿no? A mí no me gusta nada la participación para los supermilitantes. A mí para el hipermilitante que puede estar a las 8:30 de la tarde reunido en una sala de centro cívico para decidir cómo se hace tal, bueno, pues entonces si reproducimos ese tipo de modelos tendremos al hipermilitante, el hipermotivado, muy politizado, casi siempre hombre,
generando además un mensaje muy confuso con la ética de los cuidados, de una edad determinada, seguramente también de un perfil académico determinado, ¿no? Y no estaremos llegando precisamente a donde tenemos que llegar, que es a los colectivos más infrarrepresentados. Por eso en el Lab tenemos diferentes líneas de trabajo muy proactivas, ¿no? La Social Impact Academy con adolescentes, Open Kids con niños, en el que trabajamos mucho la participación infantil, participación con perspectiva de género, una comunidad de casi 800 personas que se llama Aspasia, participación con empleados públicos, el proyecto Hola, o con personas mayores que se llama La Compañía. Participación incluso con personas con discapacidad en el proyecto que se llama Gobierno Fácil, ¿no? De repente la innovación social en ese sentido, bueno, pues se reivindica como un camino, como una estrategia, como una táctica, perdón, para llegar y, bueno, promover la participación desde una perspectiva proactiva, ¿no? Yo la participación ciudadana esa de que abres el portal online o pones el cartel en la pared y esperas que la gente participe y con las 10 o 12 propuestas tú ya has cubierto el expediente, pues a mí no me interesa, ¿no? Para mí el gobierno abierto es una agenda que tiene dos partes. La primera es abrir, bien, pero abrir no sirve de nada sin otras formas. A mí el gobierno abierto me parece interesante solo como palanca de transformación interna, ¿no? Y por eso creo que gobierno abierto, participación, tiene que estar indefectiblemente unido, ligado a procesos de innovación. Yo ahí, Teresa, sí que te enmiendo esa idea, porque yo soy de los que dice desde hace muchos años que toda innovación es social, en el sentido de que todas las innovaciones que han transformado de una forma significativa nuestra sociedad ha sido el fruto de la cooperación de muchos, de la interacción de muchos, de la colaboración de muchos, y por lo tanto en ese sentido es social, es colectiva. No me gusta cuando se utiliza la innovación social ligada solo, digamos, a políticas sociales, que no creo que fuera tu caso, pero sí que reivindico esta idea de lo colectivo, ¿no? Pero ubicando, por lo tanto, en la primera división a la innovación social y poniendo el resto de innovaciones por debajo de la social, porque todas son colectivas. Bueno, ahí lo dejo. Vale, gracias, Raúl. Antes de dar la palabra a Marcos, estaréis viendo en el chat que hay algunas cuestiones y planteamientos de José Luis Rodríguez, dirigidos a algunos de vosotros, como los podéis leer, si queréis introducirlos bien y si no, no. Marcos, tienes la palabra. Gracias, Carlos. Perdón, estaba mirando el chat. Solo quería como proponer como un matiz entre la idea de participación y una forma de participación que yo he denominado autoorganización, que creo que como que incorpora algunos matices diferentes, ¿no? Entiendo que la participación ciudadana suele normalmente estar promovida desde la administración, desde las instituciones públicas, y normalmente con un objetivo definido muy concreto. Y siempre se me ocurre la idea de un embudo, ¿no? Hay muchas ideas, pero al final hay que renovar una plaza, hay que redactar una ordenanza, digamos que se acaba, digamos, resolviendo una cosa. Sin embargo, creo que en los procesos de autoorganización lo que suelen hacer es abrir mucho, ¿no? A partir de un problema que suele ser más abierto, llegan muchas propuestas y todo se abre en muchas direcciones. Y creo que es como un planteamiento diferente. Y luego, con respecto a una cosa que ha dicho Raúl, que me parece muy importante, y estoy totalmente de acuerdo, no se trata tanto de abrir espacios de innovación, nuevos laboratorios, sino transformar las instituciones que hemos heredado, ¿no? Que puede ser la prisión, la escuela, la universidad, el centro de mayores, etcétera, habilitar ahí esos lugares de experimentación y de cooperación social. Gracias, Marcos. Ha pedido la palabra a Sara. Pues muy interesante, la verdad, muy de acuerdo con todo. Simplemente me venía a la mente otra de las conclusiones realizando este estudio que comentaba que extrajimos, que era que para asegurar la sostenibilidad en el tiempo de un proceso participativo, ¿no? Que al final es donde, ¿no?, va calando en la cultura participativa, va generando esa inercia, ¿no?, que necesitaría, sería recomendable anclarlo a varios puntos.
¿En qué sentido anclarlo a varios puntos? Pues anclarlo o que se sostenga, al menos al inicio, entre varias organizaciones o entre varios grupos de personas. Anclarlo solo a una organización o a un equipo de gobierno, si hablamos de la administración pública, obviamente tiene una gran debilidad, que cuando esa conjunción de personas cambie, el proceso participativo probablemente morirá. Incluso me atrevería a decir que anclarlo a una política pública o pegarlo demasiado a una sola política pública quizá también corre su riesgo, porque toda política, pues como todo acto humano, está impregnado de una racionalidad concreta. Entonces, para asegurar esa sostenibilidad en el tiempo, fomentar la diversidad de los agentes implicados, considerábamos que era un elemento interesante. Creo que esto es de sentido común, pero a veces es difícil encontrar esos varios puntos, entonces fortalecer esa idea o profundizar en esa idea nos parecía interesante en el estudio. Gracias, Sara. Ha pedido la palabra Teresa. Sí, quería apuntar que seguramente no me habré explicado bien. Cuando me refería a la pregunta esa, ¿no? De si toda innovación es social, lo que intentaba verbalizar es que muchas veces no se trata de pues eso, ¿no? Que no podemos estar innovando todo el rato, que no se trata de idear nuevas formas, nuevas herramientas, nuevas técnicas, sino de hacer funcionar las que ya tenemos. Y con eso me refiero a, pues eso, cómo evitar a estos profesionales de la participación que estabais comentando, ¿no? Que van siempre y que además tienen un perfil que decía Raúl, bastante concreto, y no solo, pues nosotras en nuestros procesos también incluimos a personas mayores, personas pequeñas, personas con discapacidad, pero muchas veces es más fácil ir a un cole y hacer una sesión con peques, o ir a un centro de día y hacer una sesión con mayores, o ir a un centro de educación especial y trabajar con personas con discapacidad, que juntarlos a todos en el mismo momento y en el mismo lugar, que es cuando realmente se ven, se entienden las demás realidades y se llegan a consensos sociales reales y profundos, porque toda la sociedad, todo ese equipo de personas está trabajando entendiendo las distintas realidades. Al final, si yo me voy a un cole a trabajar con niños, bueno, pues los niños, hay cosas de personas mayores que no van a entender. A eso me refería, que seguramente lo innovador es encontrar las fórmulas para poner, yo qué sé, a veces nos pasa que invitamos a personas con discapacidad y ves realmente a personas neurotípicas incómodas porque les cuesta adaptarse a esos tiempos, no sé, les pone nervioso que una persona tarde un poco más en responder, o que, no sé, eso nos pasa, y creo que ahí hay muchísimo trabajo para hacer realmente un trabajo social en profundidad. Gracias, Teresa. Luis, sí, Luis. Sí, no, bueno, como por seguir aportando y un poco construyendo este debate, pensando cómo lo sigo relacionando, ¿no? Fijaros, hay algo que se me acaba de venir a la cabeza, y a ver si lo pongo sobre la mesa y a ver si tiene sentido o no tiene sentido. Fijaros, cuando se hace un proceso de innovación pura y dura dentro de una organización, se habla de cuáles son los distintos niveles de innovación que tiene una organización. Si es una organización que hace innovación, que compra innovación, que hace innovación, o es una organización innovadora. La diferencia es ¿dónde pones la innovación? Si está la innovación en el centro de la organización o tiras de alguien de fuera para poder generar procesos de innovación, ¿no? Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el conocimiento de los procesos de innovación, bla, 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 ¿no? Y quizá se me hacía ese cruce de cables pensando en que es bastante probable, y lanzo también un poco la pregunta, será bastante probable que pase lo mismo con la participación ciudadana, que hayan organizaciones, en este caso administración pública, o incluso fundaciones, bla, 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 que también están empezando con los procesos de participación, que tengan que hayan como distintos niveles de conocimiento de participación, con lo cual o sea, falta como
como que hay organizaciones como la que estaba conversando evidentemente ahora mismo Raúl, que son como súper pro en el tema de la participación dentro del ADN, tiene la participación su organización, pero habrán otras organizaciones, y las hay, y yo trabajo con algunas de ellas, que evidentemente lo que hacen es que compran la participación, me refiero. No hay una cultura de participación dentro, entonces lo que hacen es que vamos a cumplir con ciertos criterios, ¿no? Para que se dé la participación. Estamos hablando de ambos lugares de la participación, seguramente, pero el reto que yo encuentro es, y por eso ponía en valor al inicio de mi intervención el tema de la facilitación, es porque estamos hablando casi distintos lenguajes, depende de la organización, el nivel de cultura, de innovación y de participación que tenga, está hablando de un lenguaje totalmente distinto al que se pueda hablar en la calle o dentro de otra organización u otra administración pública incluso, ¿no? Entonces, quizá ahí hay un fallo, no es un fallo, es una como falta de entendimiento, ¿no? Y lo pongo como para cerrar la idea, lo pongo como lo vinculo con los objetivos de desarrollo sostenible. La principal ventaja de los objetivos de desarrollo sostenible, desde mi humilde punto de vista, es el discurso. Todo el mundo ya sabe cuando está hablando del objetivo 17 que es alianzas estratégicas, ¿no? Quizá la participación esté pasando por ese tránsito, no lo sé, ¿eh? De acuerdo. Se nos está yendo el tiempo, la verdad, y solemos acabar siendo puntuales por respecto a los que participáis. Os voy a pedir una última frase, ¿no? Un pensamiento por cabeza, de todo lo que ha surgido y de todo lo que seguramente tenéis en vuestras cabezas y no os ha dado tiempo a soltar. Dejadnos una idea a fuerza, una clave de todas las que han surgido que vosotros consideréis que debe ser un poquito el tip fundamental y que vamos a ir sumando al enfoque de las sesiones que tendremos sobre este tema en 2024. Si os parece, hacemos un poco la misma ronda con la que empezamos, y así que, José Ramón. Si una frase me pides, Carlos. Ya sé que es complicado, ¿no? Pero ya sabes que el periodista tira al monte y así es. Sí, yo creo que tanto desde el punto de vista de la comunidad, como de la sociedad, como de una ciudad, para mí nada hay más potente que un propósito compartido. Para mí esta sería la frase, ¿no? Ahí tenemos que trabajar todos desde cada una de nuestras perspectivas sobre esto, ¿no? Generar propósitos, generar y construir propósitos compartidos. Muy bien, muchísimas gracias. Qué bueno lo del propósito, claro. Gracias, José. Vamos con Teresa. Teresa, pues yo con lo que me quedo, espero que no se enfade Sara, es con lo de la participación como columna vertebral de la administración, empezando por ellos mismos. De la propia. O sea, Han acabar con citado su frase, espero que tenga otra. Acabar con la innovación muy aburrida. Muy bien. Gracias, muchas gracias, Teresa. Marcos. Yo propongo tratar de intensificar a gran escala, la mayor escala posible, los procesos de cooperación social y de experimentación, como forma, digamos, de aumentar las posibilidades de transformación. Gracias, Marcos. Sara, tu turno. Diría acumular experimentos que balanceen esa necesidad entre la estandarización y el potencial de innovación. Genial, redondo. Muy bien, Sara, muchas gracias. A Luis. Sí, yo me quedo con una idea que no se ha dicho mucho, pero me parece interesante, y es como la ciudad como sistemas. Y quizá la participación son esos canales que conectan a todos estos nodos dentro de un sistema, ¿no? Muy bien, gracias, Luis. Y finalmente, Raúl. Pues algo así como que el futuro ya está ante nosotros, los puntos están ahí, la innovación no es otra cosa que unir puntos que ya estaban ahí. Y cuando hablamos de gobierno abierto, de innovación social, de progreso, de Agenda 2030, de democracia afectiva, bueno, pues son herramientas, son discursos, son narrativas que se ubican en ese nuevo contrato social para hacer que el futuro merezca la pena, ¿no? Y para hacer un futuro al que seamos capaces de encararlo entre todos. Muy bien, muchísimas. Un titular largo, pero muy bueno, Raúl. Muchísimas gracias.
Pues por todo esto y por todo lo que no hemos hablado, porque la verdad es que el tiempo ha volado, tendremos un apartado importante sobre innovación social, participación ciudadana y nuevas gobernanzas en el programa de la 6ª edición del Foro de 2024, al que ya desde este momento quedáis absolutamente invitados a participar. Ya iremos concretando cómo, pero siempre ha sido, todos los aspectos sociales de la ciudad siempre han sido muy importantes para nosotros en nuestros programas, y desde luego lo que se desprende un poco de este debate y de todo lo que habéis planteado es que queda mucho trabajo por hacer. Es decir, la participación, yo creo que hay un eterno debate sobre esto de la participación, ¿no? Igual que se están resolviendo otros aspectos urbanos de una manera más directa, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de adaptación al cambio climático, la renaturalización, el cambio de la movilidad, los sistemas de movilidad. La participación sigue siendo un aspecto que tiene mucho recorrido y mucho debate, como hemos podido comprobar. Así que os doy a todos las gracias, a los participantes también, y dejo que Lola cierre el laboratorio y nos vemos pronto. Gracias, Carlos, y gracias a todas, a todos por haber participado en este primer laboratorio de arranque del Foro de las Ciudades de Madrid 2024. Y yo también me quedo de todo lo que he escuchado hoy, precisamente con que la escucha colectiva parece ser que es una manera muy eficaz de aprovechar la inteligencia colectiva, ¿no? Y que es una manera también de generar ese cambio social de manera conjunta. Pero quiero también poner en valor que la innovación social no se produce de manera, como vosotros sabéis, automática, y que sois muy necesarios las plataformas, los intermediarios que estáis trabajando para que esto sea posible. Es decir, quiero destacar el valor de estas plataformas como Kaleidos o cualquiera de las otras, o el Zuluark, para que esto de verdad se implemente y tenga efectividad. Nada, os emplazamos, ¿verdad, Carlos?, al Foro de las Ciudades, a seguir los demás laboratorios que tendremos y a escucharos y tomar nota de todas vuestras sugerencias. Gracias a las personas que nos habéis acompañado y, como decía, gracias en nombre de IFEMA Feria de Madrid. Muy bien, el vídeo estará subido a nuestra plataforma en unos días y mañana publicaremos toda la información, la difundiremos, así que muchísimas gracias a todos. Saludos. Adiós.